Clave número 22. Enviar mensajes al subconsciente a través de las visualizaciones y los símbolos. Todos seguramente han escuchado que en algún momento las imágenes es el lenguaje del subconsciente, ¿sí? Por eso nosotros tenemos sueños. Los sueños son una cantidad de símbolos que nos están tratando de comunicar un mensaje o es el subconsciente tratando de organizar una información. Y esto tiene toda la lógica porque ustedes saben que lo que tiene que ver el sentido de la vista lleva muchísimos cientos de años más desarrollados, cientos, miles de años más desarrollados que cualquier otro sentido, ¿sí? Entonces, la vista fue uno de los primeros sentidos y cosas como el lenguaje es algo que se vino a desarrollar solamente hace unos decenas o cientos de años, o sea que nos lleva muchísimo tiempo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Entonces por eso en un inicio impacta muchísimo mejor las imágenes al subconsciente, ¿sí? A la parte mecánica, a la parte instintiva, es la manera de comunicarnos nosotros muchísimo mejor. Entonces, si nosotros queremos impactar la mente de una manera muchísimo más efectiva, entonces esto tiene que ser realizado a través de unas imágenes, ¿sí? Por eso, muchísimas culturas han utilizado los rituales como una manera simbólica de impactar e impresionar la mente en un sentido, ¿sí? Por eso sabemos de los paganos, de las culturas paganas, como son, por ejemplo, los romanos, los sumerios, los caldeos, bueno, todas estas cantidades de culturas antiguas que fueron catalogadas como paganas. Las diferentes culturas tenían una cantidad de rituales para comunicarse con ciertos conceptos invisibles e impresionar su mente. Por ejemplo, los antiguos egipcios se dice que antes de ir a una batalla ponían el nombre de sus rivales debajo de las sandalias para que al caminar generara en los hombres, ¿sí? en el ejército, esa sensación de que estaban aplastando al enemigo, ¿sí? Entonces, es una manera de impactar a través de un símbolo, impactar fuertemente nuestro subconsciente y por tanto cambiar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Para que lo veamos de esa manera. Las diferentes culturas también hacían lo mismo, ¿sí? Vaya usted y mire todos esos símbolos, todos esos rituales que hacían en diferentes culturas y siempre estaba cargada de simbolismos, de trajes, de una figura por acá, otra figura por acá, una vestimenta, un lugar, todo eso, con el fin de comunicarse con unos conceptos, ¿sí? Que ellos ya lo miraran de otra manera, bueno, eso es un tema, pero igual el efecto era el mismo, ¿sí? Comunicarse con esos conceptos. Nosotros incluso podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Pongamos una práctica cualquiera, por ejemplo, usted pone en un papel el vicio, ¿sí? Eso que usted quiere abandonar. Luego usted va a llevar ese papel en su mano y se va a ir caminando hacia la montaña más lejana, por lo menos que llegue en el día, ¿sí? Y se va a ir con la intención de que cuando usted se suba a la cima de la montaña, usted va a arrojar ese papel sin mirar hacia atrás, así, pum, ¿cierto? Y con eso usted va a sentir la sensación de que dejó algo atrás y lo abandonó. Ese símbolo, ese ritual, esa acción, ese esfuerzo que usted hizo por eso, ¿sí? Ese simbolismo, esa actividad, ese concepto que usted ha realizado va a impactar su subconsciente de una manera mucho más grande, ¿sí? Y muy probablemente pueda influir en que usted pueda abandonarlo, ¿sí? Por el impacto que ha generado, por el esfuerzo y por la carga simbólica que se está realizando, que es echar para atrás y mirar atrás, ¿cierto? Entonces, ahí está ese símbolo. Obviamente, nosotros también podemos hacer esos simbolismos a través de una visualización, ¿sí? Porque ya lo hemos hablado en otros videos de que la mente no suele distinguir la realidad de la fantasía. Por lo que ya le explicábamos, si usted, por ejemplo, se va a ver una película, usted sabe que los actores tienen un guión, que están repitiendo,
que hay unos efectos especiales, un programador que está allá moviendo el gesto, que el villano es simplemente interpretando algo y uno sí, usted se involucra con la película, aún sabiendo de que todo eso es una pura actuación para generar unas ganancias, ¿sí? Y aún así usted se involucra, entonces para que entendamos cómo la mente no distingue mucho la realidad de la fantasía, obviamente pues somos conscientes de que estamos viviendo en una realidad y eso dependiendo también de ciertas cosas. El hecho es ese. Entonces, podemos utilizar prácticas de visualización para enviar ciertos simbolismos y para comunicarnos con nuestro subconsciente de alguna manera. Obviamente funciona mejor si hacemos los rituales físicos, ¿sí? Y los esfuerzos por el sentido de esfuerzo, por el impacto visual, por los sonidos, por la comunidad y todas esas cosas, ¿cierto? Pero una manera más práctica con una visualización sería más que suficiente. Entonces, hay que enviar esas imágenes al subconsciente para que nos impacten de cierta manera. Esas imágenes obviamente nos va a afectar, ya les había dicho yo, usted ve a un perrito por allá, alguien lo está lastimando, usted simplemente reacciona en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está viendo algo que lo impacta, ¿sí? Entonces lo que vemos, las imágenes y todos los símbolos impactan nuestro subconsciente de alguna manera dependiendo de la carga y la representación que tengamos de ello, ¿sí? O de manera instintiva cómo nos estamos relacionando con ciertos tipos de conceptos e imágenes. Por ejemplo, si un boxeador quisiera estar motivado, podría poner una imagen de Mike Tyson allá, el hombre que más golpeaba, pues, y con un solo golpe, pues, se lleva muchos a la lona, bueno, con varios golpes de hecho, pero el hecho era que era muy efectivo, ¿sí? Bueno, esta es mi meta, ¿sí? El que quiere ser un científico, pues la imagen de Einstein, bueno, todas esas cosas, ciertas imágenes nos motivan de cierta manera y nos ayuda a enfocarnos hacia de cierta manera, ¿sí? Entonces, debemos aprender a encontrar esas imágenes arquetípicas que nos ayuden a representar los conceptos invisibles con los cuales nos queremos relacionar, ¿sí? Entre más elaborada esté esa imagen y ese arquetipo y ese símbolo, pues muchísimo mejor para nosotros. Por ejemplo, los romanos tenían dioses para absolutamente todo, ¿cierto? Para la agricultura, para el amor, para las batallas. Entonces la diosa del amor estaba representada con una mujer bella, que si se bañaba en leche, ¿cierto? Todos estos temas. Había toda una cantidad de mitología, ¿sí? Que ayudaba a darle fuerza a esos conceptos. De tal manera que cuando hacían esos rituales se comunicaban con esos conceptos y había un mayor impacto, ¿sí? Había una mayor creencia, había algo que estaba sustentando ese concepto que lo habían armado, ¿sí? A nivel simbólico estamos hablando, obviamente, entonces el símbolo, la mitología y el esfuerzo formaban un todo con el cual las personas requerían convencerse a sí mismo de ciertos conceptos, entonces esos conceptos con los que se involucraban y de los cuales estaban convencidos iban a impactar muchísimo mejor y por lo tanto iba a funcionar muchísimo mejor cosas en las cuales quisieran lograr, por ejemplo, en el amor, en la agricultura, bueno, en tantos temas, ¿sí? Entonces, esto era la manera en que funcionaba. Entonces, entre más carga simbólica, mitológica, visual tenga algo, muchísimo mejor va a impactar el subconsciente, ¿sí? Entonces, dependiendo de la fuerza de los símbolos, va así a impactar nuestro subconsciente. Y bueno, pues entonces hablando de simbolismos y de cómo impresionar el subconsciente y la visualización, pues entonces lo vamos a ver en la actividad.